Llega la inundación, como si fuese la primera, y con ella viene el político que promete la solución mágica, es decir, las obras. Esta es una obra hidráulica importante para el barrio. Una obra que tiene distintas ramificaciones. Bueno, es una obra que sale cerca de 1.700.000 pesos. 40 millones de pesos que se hace a través de la inversión. Más de 15.000 vecinos que se inundaban desde hace 50 años. Es una obra que a muchos vecinos sorprende. Si la Pampa Húmeda se inunda desde hace 120 años y siempre se están haciendo obras, ¿alguien piensa decir algún día cuántas obras faltan? ¿O será que la idea es hacer tantas obras como sean necesarias para modificar definitivamente nuestra geografía? Hoy hablamos de inundaciones, una tragedia que una vez más vuelve a afectar y a entristecer a gran parte de los argentinos. ¿Por qué se inunda la Argentina? ¿Por qué se inunda particularmente la Pampa Húmeda? A veces hay que leer a los clásicos. A veces hay que ir para atrás y ver que probablemente alguien haya escrito algo, haya pensado algo que sigue teniendo absolutamente total vigencia. Florentino Ameghino fue una de las personas más sabias que tuvo la Argentina en todo lo que tuviera que ver con el naturalismo, con el paisajismo, con el vínculo del hombre con la naturaleza. Y hace casi 130 años, en 1884, más de 130 años, Florentino Ameghino escribió este libro, Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Le voy a leer un par de párrafos. Los canales de desagüe, las obras que de manera tan fetiche se piden y se promueven cada vez que llega una etapa electoral, las obras de desagüe, decía Florentino Ameghino, si no son el complemento de otras acciones de la política, reportarán probablemente más perjuicios que beneficios. Lo escribía hace 130 años. Otro párrafo de Florentino Ameghino. Los canales de desagüe, esos por los cuales se implora, poco menos, en la Pampa Húmeda, sacame el agua, es la traducción vulgar y literal de esa demanda. Los canales de desagüe es muy factible que no eviten jamás las inundaciones como puede creerse. Lo escribía hace más de 100 años Florentino Ameghino. ¿Por qué? Tenía un fundamento lo que él decía. Por eso el libro se llama Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Él decía que la provincia de Buenos Aires, la Pampa deprimida, que es ni más ni menos que un inmenso pozo que va lentamente desaguando hacia el océano Atlántico, esa Pampa deprimida alterna sequías e inundaciones. Hay momentos de excedentes hídricos y hay momentos de faltantes hídricos. Decía Florentino Ameghino, si esos ciclos se compensan, sacar el agua con un caño es literalmente ridículo, porque lo único que va a hacer es inundar una zona que antes no se inundaba y restarle posibilidad de retención de agua a una zona que padece sequía. Digo yo, ¿no habrá llegado la hora de releer a los clásicos? ¿Por qué se inunda la Argentina? Si el razonamiento de las autoridades es seguir haciendo obras hasta cambiar definitivamente nuestra naturaleza, la mejor obra sería techar la Pampa o poner un embudo gigante por el que se vaya toda el agua de la Mesopotamia, de Santa Fe y de Córdoba. Pero si la obra siempre va a ser un caño que saque el agua, es obvio que siempre va a aparecer una lluvia que desborde el diámetro de ese caño. Lo insólito, lo cruel, lo irresponsable se produce cuando un funcionario anuncia una obra. Se apresura a decir que ahora sí llegó la solución definitiva, pero resulta que esa solución ya había sido formulada hace mucho tiempo y ya había fracasado. Eso pasó en Melincué, un pueblo que sigue siendo víctima de las inundaciones, pero también de la ignorancia y la soberbia. El gran Florentino Ameghino hace 120 años advertía que las obras de desagüe agravan el problema en vez de resolverlo. Y tenía razón. A ver, ¿cómo funciona
la pampa húmeda, la pampa deprimida, ese pozo en el cual, pozo gigante desde ya, en el cual todos estamos viviendo quienes habitamos esta región de la Argentina. Voy a decir casi una cosa de perogrullo. Cuando llueve, el agua cae. ¿Bien? Ahora, si cuando llueve el agua cae sobre un terreno que tiene declive natural, el agua tiende a circular. Cuando el agua cae sobre un terreno plano, e incluso con un terreno con un pozo, el agua cae y no circula. Esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este agua? ¿Cómo se va eliminando? A través de lo que se llama evapotranspiración, es decir, la evaporación hacia la atmósfera y luego la infiltración producto de la absorción que hacen los vegetales. En la pampa húmeda, esta fue la forma en la cual el agua se fue eliminando ante la ausencia de pendiente a lo largo de miles de años, hasta que llegó, primero, el hombre intentando sacar el agua rápido con un caño, y segundo, la agricultura en gran escala. ¿Qué hizo la agriculturización sobre este proceso? Lo agudizó. Escuchemos a un experto del INTA. Para entender el por qué tenemos la napa freática tan cercana a la superficie y esto nos genera de alguna manera estos excedentes hídricos, tenemos que empezar porque estamos en una de las llanuras más planas del mundo, la llanura pampeana. Eso de alguna manera hace que el balance hídrico esté definido por ingresos y egresos. Los ingresos están definidos a partir de las precipitaciones, es la entrada de agua, y la salida de agua, el egreso, está definido en nuestra región por la evapotranspiración principalmente, o sea, por lo que consumen los cultivos que tenemos en los distintos sistemas. Esa napa freática fue ascendiendo hacia la superficie. Vemos que las precipitaciones no variaron significativamente, que seguimos teniendo las mismas precipitaciones anuales. Lo que sí vemos que se modificó mucho es el consumo a partir de los cultivos. ¿Por qué? Porque modificamos el uso de la tierra. En los 70 teníamos mucha más superficie de pasturas perennes, de pastizales, de montes nativos que consumían mucha cantidad de agua. Y eso paulatinamente se fue cambiando por el proceso de agriculturización, donde hoy tenemos mucha superficie, casi la totalidad en la región pampeana, de cultivos anuales de un consumo y crecimiento determinado en una fracción del año que principalmente es el verano. Los cultivos de los cuales estamos hablando es principalmente soja y maíz. Así, esto generó excedentes que a medida que fueron pasando los años fueron incrementando esta napa freática, y hoy en la actualidad esa napa freática que en los 70 estaba a los 10, 12, 14 metros está al metro de profundidad, a los 50 centímetros, o generando mayores problemas en superficie como en muchas regiones de la región pampeana. Justamente hay un trabajo del INTA que señala que el 70% de los excesos hídricos, es decir, del ascenso de la napa freática en la pampa húmeda, se explica gracias a la agriculturización desmedida, o léase, sojización del campo. Por supuesto, hay quienes defienden la siembra directa como método que ha mejorado en gran medida la labranza y ha reducido la erosión del campo. Igualmente, para algunos de ellos todavía el monocultivo sigue siendo un problema. ¿Qué dice, por ejemplo, la gente de APRESID al respecto? Es difícil abordarlo desde una sola óptica. Nosotros como productores es algo que nos preocupa mucho. Hoy hay muchos productores sufriendo el flagelo de las inundaciones. Tenemos que agradecer que en Argentina el 90% de la superficie agrícola se hace en siembra directa, porque con los aguaceros que estamos teniendo, con la intensidad que tienen estos aguaceros, si los suelos estarían sueltos con labranzas, se hubiesen producido un corrimiento de suelos enorme y hubiese sido un desastre, sinceramente. Por lo tanto, el sistema de siembra directa favorece la infiltración de los suelos y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que vamos por el buen camino. Por supuesto que no nos podemos quedar ahí, es un sistema, es un problema bastante complejo y hay que trabajarlo desde lo macro hasta lo micro. Nosotros trabajamos en lo micro, en lo que es el lote, en el metro cuadrado, y ahí sí podemos trabajar con distintos sistemas radiculares y viendo de qué forma mejorar la infiltración a través de también la incorporación de materia orgánica, que es otra de las características del modelo que nosotros pregonamos.
pero esto nos excede como productores y tenemos que trabajarlo a nivel de cuencas, con el Estado, con los distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, porque hay cuencas que inclusive van entre distintas provincias. Creo que el desafío es grande, creo que se puede generar herramientas para mitigarlo desde lo micro hasta lo macro y en eso tenemos que concentrarnos. Estuvimos en el pueblo de Melincué, en la provincia de Santa Fe. Este pueblo, el 80% está bajo el agua. Cada vez que llueve la gente se angustia, se preocupa porque tiene miedo que la lluvia se lleve todo, su casa, su auto, todo lo que construyeron en su vida. Este pueblo, si sigue así, si las inundaciones siguen, puede llegar a desaparecer. Veamos el informe. Nos encontramos en la Pampa Húmeda, límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, mejor conocida como la zona de la Picasa. Aquí, hace 10 años, se construyeron obras hidráulicas para evitar las inundaciones. Igualmente, hoy, 2017, hay más inundaciones que nunca. Vamos a conocer el pueblo de Melincué, que por causa de las inundaciones puede llegar a desaparecer. La zona núcleo de la Pampa Húmeda viene siendo castigada por mucha lluvia e inundaciones desde hace un tiempo prolongado. El fenómeno de la Niña, el cambio climático y la falta de filtración de los suelos por causa de los cultivos intensivos hace crecer las lagunas, los arroyos y miles de hectáreas de campos productivos y pueblos del interior. Como siempre lo hacemos, buscamos la mirada del vecino local frente a este hecho. Queremos saber cómo es vivir a riesgo de inundarse o cómo los productores rurales aguantan el agua dentro de sus campos. Melincué es un pueblo que ya tiene su segunda inundación y está a riesgo de desaparecer. Hacia allá vamos. Es una zona muy grande y cuando llueve mucho todo el agua no tiene otro lugar donde ir que es acá. Viene por canales, por caminos, por donde sea, y si a eso le agregamos una lluvia desmesurada que desborda el canal sanurbano, que es el que saca el agua, desborda, ahí nos ingresa una cantidad de metros cúbicos impresionante que sube el nivel de la laguna en 24 horas, capaz de subirla 40, 50, 70 centímetros. Hay muchos canales clandestinos y canales de pueblos vecinos que desagotan acá en el pueblo, en la laguna nuestra sería. Cada vez es peor porque vemos que nosotros tenemos el agua que estamos tapando por este lado y viene el agua por el otro lado y ya no se sabe más qué hacer porque nadie hace nada. Sentimos tronar y ya salimos corriendo porque es algo que estamos aterrados con el agua. Estamos siempre amenazados, siempre pensando en cuánto va a llover y en dónde va a llegar el agua. Escuchamos llover y ya no dormimos más, ya todo el mundo somos especialistas en pronóstico, miramos portales de todo el mundo para ver qué va a pasar este fin de semana, el que viene, cuándo va a haber viento, ¿viste? Así que vivimos con una incertidumbre total. Se vive con miedo porque no sabemos cómo vamos a salir de acá. Si se rompe las contención que hicieron, nos vamos a tener que ir todos, así. Está a 40 centímetros arriba de la ruta y no la paramos con nada. Si eso se rompe, no nos va a quedar otra que irnos. André, hasta acá pudimos llegar, estamos en la ruta 90, a punto de llegar a Melincué, pero la inundación no nos deja avanzar. Como verás, ahí ya hay un auto trabado. Vemos que el pueblo de Melincué quedó aislado de la zona. De hecho, pusieron bolsas para evitar que la inundación, que el agua se aproxime a la ruta. Y vemos por allá la iglesia, que allá también quedó aislada. La inundación es catastrófica. Nosotras tuvimos que parar para dar la vuelta atrás, porque no pudimos avanzar. Cuando una situación se reitera una y otra vez, el cinismo de anunciar que no va a volver a pasar gracias a la construcción de un terraplén o de un caño, es eso, cinismo. En el año 2006, como señalan los diarios de ese momento, el entonces gobernador de Santa Fe prometió que el agua iba a bajar en Melincué y en la laguna La Picasa para no volver a subir nunca más. No ocurrió. ¿Por qué? Más allá de las promesas incumplidas de la política, porque la lógica del caño, la lógica de una obra
como la solución mágica para un problema que es complejo, multidimensional, que tiene muchísimos orígenes, que tiene muchas causas y que tiene que ser abordado con inteligencia y complejidad, no se puede resolver linealmente. Esto es lo que pasa una y otra vez en Melincué. Estoy parada sobre la ruta 90. Hace un rato Cami les mostró del otro lado donde se cortaba. Bueno, nosotros dimos la vuelta y acá estamos parados en lo que antiguamente era la entrada al pueblo de Melincué. Hoy, cubierta por agua, podemos observar a mi derecha lo que era antiguamente el pueblo. Se ven algunos techos de las casas, copas de árboles y unos postes allá que delimitan hasta dónde llegaba la costa. Es decir, todo esto formaba parte de la costa de Melincué. Más atrás se ve el hotel, el antiguo hotel que en el año 75 se inundó. Tenía 4 pisos, hoy solo se ven 2 pisos, así que imagínense lo que creció el agua. Y de este lado está el nuevo hotel, que hasta hace una semana nomás seguía inundado, ahora lo han recuperado. También acá a mi derecha podemos ver la contención que se hace con arena. Si observan más allá, a pocos centímetros ya está la laguna, es decir, que corre riesgo de inundarse prontamente. En los años 70, Melincué era un lugar donde la gente venía a disfrutar de sus bosques, de sus lagos. Era una zona turística. En el año 75 sufrió la primera inundación. Mitad del pueblo quedó bajo el agua. Le costó mucho tiempo recuperarse y recién en el año 2000 vinieron nuevas inversiones, donde construyeron un hotel, un casino y trataron de volver a lo que en un momento fue Melincué en los años 70. Pero hoy, 2017, las inundaciones volvieron a invadir este pueblo y todo lo que habían avanzado lo retrocedieron en tan solo segundos. Yo lo recuerdo a partir del 73, 74, que tenía una vida turística muy importante, con una afluencia a los fines de semana entre 14 y 15 mil personas, que para la época era muchísimo. Existía el hotel balneario, que es el único hotel provincial de turismo, y más unos cuantos bares y negocios que habían diseminado en el largo de toda la isla. En el 78 se cortó por primera vez la ruta 90. Se hizo un alteo y una defensa para la contención del agua de toda la localidad, y con bombas extractoras sacaba el agua de lluvia, ¿no es cierto? Y eso duró hasta el 2005 más o menos, que ya se hizo el sistema de bombeo, se instaló el casino en la localidad y ya la mayoría de la gente pensó que nunca más iba a existir el problema de inundación. Detrás mío está la iglesia que hace un ratito les mostró Camila. Estamos en una zona céntrica de Melincué. Y si seguimos caminando, podemos observar algo llamativo. La gente está preparada, con contención, con bolsas de arena, preparados ante una inundación. Acá nos encontramos con una casa que tiene tapada la puerta. Habrán salido, habrán dejado tapado para que no ingrese el agua. Y si seguimos recorriendo, vamos a seguir viendo que esto se repite de casa en casa. Cada vivienda sabe hasta dónde le va a llegar. En el caso que hoy se rompiese la defensa, sabemos qué casa va a tener agua y qué no. Entonces todo el mundo se va preparando con sus bolsas de arena, algunos hacen tabiques. Seguimos en pie porque tenemos todo lo que tenemos acá y porque lo queremos mucho, pero no es sano vivir así, ¿viste? Es que no nos podemos ir. Yo soy nacido y criado acá, es algo que lo queremos tanto a Melincué que no lo podemos abandonar. Aparte, las posibilidades que tenemos no son de todos, que nos podemos mudar a cualquier otro lado en decidir, sí, hoy me voy y me instalo en tal lado. Si viene el agua de la laguna y agua que entra de los campos por ahí, estamos bastante mal acá. Una lástima, porque Melincué estaba tan lindo que... La situación de Melincué es grave. Recién escuchábamos a los vecinos angustiados y preocupados por lo que viven día a día. Muchos de ellos, de hecho, se quieren mudar a otras ciudades porque tienen miedo que de un día para el otro su casa, su hogar desaparezca por el agua. Las inversiones turísticas también fueron desapareciendo. Esto es Melincué y una vez más está bajo el agua. Lixiviados. Un lixiviado es técnicamente un líquido que atravesó algo sólido.
Imaginemos que ha sido colado. Obviamente, ese líquido arrastra parte de los compuestos de los sólidos que atraviesa. Por eso, en materia ambiental suele llamarse lixiviado a lo que queda del agua de lluvia después que atravesó, por ejemplo, un basural. Ese líquido está contaminado y luego va a penetrar el suelo y luego, obviamente, va a contaminar las napas subterráneas. Los basurales son hoy los grandes productores de lixiviados que contaminan las aguas. Por eso, se considera necesario crear rellenos sanitarios que tengan una barrera impermeable en el fondo de la cava, de modo que sea posible tratar de manera separada los líquidos lixiviados. Esto, aunque no sea una tecnología 100% segura, al menos intenta evitar a gran escala que los contaminantes alcancen nuestro subsuelo.